Buenas, buenas. Hoy vamos a estar en un nuevo streaming de entrevistas. Hoy estamos en esta oportunidad con Álvaro García Resta, que es arquitecto y urbanista con una destacada trayectoria en el desarrollo y transformación de la ciudad de Buenos Aires, actual secretario de Desarrollo Urbano. Álvaro ha liderado proyectos innovadores que buscan hacer de la ciudad un espacio más inclusivo, sostenible y funcional. Con una sólida formación académica y una mirada moderna sobre el urbanismo, su trabajo refleja un compromiso constante con la mejora de la calidad de vida urbana. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, el placer es mío. ¿De dónde Viste sacaste que la estudié, presentación? te estudié todo. Ya sé, decime que fue ChatGPT. No, no, ¿No? no. Ok, ok. No, no, estuve estudiando, estuve Muy estudiando. bien, te felicito. Bueno, nada, en realidad una de las primeras preguntas es ¿qué te llevó a estudiar en eso o cómo terminaste ahí? Porque también nos han contado que empezaron nada que ver y terminaron ahí. Claro. No sé cómo es tu historia. Bueno, yo no nada que ver porque estudié arquitectura Ah, y siempre me pareció que la arquitectura era una herramienta poderosa para mejorar la vida de la gente. ujú. Siempre pensé que una persona que vive adentro de buena arquitectura puede ser más feliz que una persona que no. Y Tal cual. claro, y siempre veo la arquitectura como algo como un esperanzador, siempre tiene esto como de futuro, porque el proyecto siempre es como, viste que hay gente que dice, estar vivo es tener proyectos. Y para mí el Tal cual. proyecto es como una palabra que, Hoy me que- dijeron, un proyecto es como un sueño. O y sea, bueno, y bueno, alguien que todo el tiempo tiene sueños, y yo soy un poco así, ujú, y entonces siempre me gustó la arquitectura. No tenía parientes arquitectos ni nada, entonces tampoco sabía bien a qué se dedicaba, pero cuando empecé a estudiar arquitectura me di cuenta que era mi vocación. Pero con el tiempo empecé, por ahí esa vocación necesitaba agregarle un propósito. Y si uno pudiese escalar esa idea de mejorar la vida de la gente, la ciudad es nada un más y re nada tema, menos. es un re Sí. tema. Así que en el 2011, 2012, empecé a trabajar en la ciudad de Buenos Aires en un proyecto en particular de transporte muy importante, como Hobby. sí, era muy joven y además tengo 46 ahora, o sea, tenía hace 34 años y ya estaba consolidado a nivel profesional, pero no como urbanista y quería tener una carrera urbanista. Y la verdad es que encontré un mundo espectacular, un mundo Estás espectacular por donde acá. realmente, sí, con compromiso y trabajando mucho, uno puede lograr transformaciones que tengan impacto en las personas, desde hacer un parque nuevo donde no había y al otro día ir a ver cómo niños, niñas Tal disfrutan de ese cual. parque. Algo tan Eh, grande como es la ciudad, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, ahora la única corrección que tengo de tu presentación es que actualmente no soy el secretario de Desarrollo Ex. Urbano, sino que hasta hace 5 días Sí. lo fui y un poco también por esta misma cuestión de tener siempre proyectos es que también decidí volver a empezar y no quedarme en un solo lugar, ya era mucho tiempo y un montón de proyectos pasaron, así que Sale cambio. sí, sí, cambio. Renovación de Y un aires. poco me pasó de estar acá en la Expo escuchando otras ciudades Ujú. y todo eso genera ideas, movimiento, Sí, me así que imagino. está buenísimo, está buenísimo. Me encanta. ¿Cómo ha evolucionado tu visión sobre Buenos Aires desde que comenzaste a trabajar en el sector público, no? Muy buena pregunta. La visión, mirá, los arquitectos tenemos un término. Ujú. Ustedes seguramente en la escuela habrán alguna vez dibujado una perspectiva. Sí, El lugar desde el cual uno empieza a construir un dibujo, una perspectiva, se llama punto de fuga. Y es básicamente simula el ojo, el lugar desde el cual tenés una visión. claro. Y yo tenía una visión más como de la ciudad como objeto, ¿no? Como un espacio físico, que puede ser más lindo, más feo, o que yo más alto, más bajo, ¿no? Como Claro. con atributos de objeto. Ujú. Y lo que me pasó en todos estos años es entender que la ciudad en realidad es el escenario físico de la vida de la gente. O sea, lo que importa es el sujeto. Claro. Y lo que importa son las personas, su vida. Y de hecho, ese objeto ciudad se va modificando en función de que la vida de la gente se va modificando. En los últimos años tuvimos algo muy evidente, que fue la pandemia. Que Tal la cual. Que nos marcó a pandemia todos. nos cambió la vida a todos Ujú. durante un largo periodo de tiempo, y todavía hoy hay algunas cuestiones que quedaron todavía de la Secuelas. pandemia, y como nuestra vida cambió, la ciudad se tuvo que adaptar a nuestra vida, y que no es al Claro. revés. Yo pensaba que era al revés, ¿no? Como que La ciudad un se urbanista adapta. dibujaba una ciudad y la gente iba y
y se Nada que ver. adaptaban. Claro, sí. Y al final es todo lo contrario. Y de ahí surge la frase de que la ciudad es un organismo vivo. Porque Claro. finalmente, como somos seres vivos Ujú. y habitamos un lugar, interactuamos, nos conocemos, salimos, nos gusta comer esto, lo otro, entonces abre un restaurancito y qué sé yo. Pongamos un ejemplo muy, muy simple. Yo digo, la ciudad es una suma de muchas dinámicas que hacen de todo eso una gran dinámica, que va cambiando todos los días porque las chiquitas van cambiando, entonces todo va cambiando, ¿no? Claro. Obviamente, las muy chiquitas no modifican tanto en un momento la variable. Voy a poner un ejemplo. Si vos entras a una perfumería, Sí. sentís olor a perfumería, Sí, claro, obvio. que es la suma de todos los aromas de todos los De todos perfumes. perfumes, claro. Y por todas las perfumerías huelen más o menos Sí, igual. claro. Si vos cambiás un perfume de la perfumería, no cambia tanto. Claro. Pero si cambiás todos, la perfumería Cambia, olería otra cosa. Entonces, las ciudades todas... Es un buen ejemplo. Te voy a poner otro, a ver si te gustan. Vas a la cancha de fútbol Sí. y las hinchadas cantan todas igual. Sí, tal cual. Sin embargo, nuestra voz está distinta. Está distinta, pero siempre son igual. Siempre son igual. La Tal cual. sumatoria de todas las voces dan como resultado La misma. la misma voz. Pero si uno pusiera todos los tonos de voz, daría un coro, que Sí, yo, claro. en determinada nota, no sé, o Claro. tono. Entonces, las ciudades son algo parecido. Supongamos que vos vivís enfrente de una ferretería. Ujú. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa enfrente de una ferretería? ¿Cómo es la dinámica? O sea, por poner un ejemplo, Camiones. pasa un camión, descarga bulones, no sé, pasa Sí. la gente medio apurada siempre y le dice el Ujú. coso, el cosito que Claro, necesito. ahí va, sí. Y un día esa ferretería se va y viene un restaurante de autor. Y bueno, ¿y qué pasa? Cambia totalmente la... Cambia totalmente, probablemente tengas mesitas en la vereda, a la noche haya más movimiento, la ferretería Ujú. cerraba a las 8 de la noche, el Claro. restaurante abre a las 8 de la noche. Esa sumatoria de cantidad de cositas que van cambiando y nuestra vida que va cambiando, hacen que la ciudad vaya cambiando. Entonces, mi gran cambio fue entender que la ciudad es un ecosistema y que no es un objeto. Claro, o sea, de pasar de eso, de esa visión de, no, la ciudad no es un objeto, hasta... Claro, resulta ¿qué aprendí en la facultad, no? Como, Claro. ¿cómo se dice en una ciudad? Bueno, agarrabas un calco grande Chao. Y dibujabas algo. Hacías una maqueta. Claro, una maqueta y se la jugaba como objeto. Así, bueno, no, las líneas no coinciden, Claro. qué sé yo. Pero después estar En el ahí... fondo la ciudad es otra cosa. La ciudad la ciudad sucede. Y uno, para operar sobre la ciudad existente, sobre la ciudad dinámica, sobre la ciudad con gente viva, tiene que comprender esas dinámicas para poder modificarlas. No es que uno dice, che, bueno, dejen de hacer todo lo que están haciendo, que voy a cambiar esto. Claro, Y después vuelvo. No. Hubo otras épocas de las ciudades donde tal vez se pareció más a eso, gobiernos de facto. Grandes transformaciones urbanas han sucedido en gobiernos Ujú. más autoritarios que en democracia. Por suerte vivimos, la mayoría de los países en Latinoamérica vivimos en democracia. Y entonces, para hacer cambios profundos, hay que generar consensos profundos. Tal cual. ¿Cuál fue el proyecto así que hiciste que más te marcó? Que dijiste, estoy haciendo esto. Creo que siempre el espacio público tiene como esa magia, Me imagino. porque por lo que veníamos hablando antes, ¿no? No por el espacio en sí mismo, no por el objeto, plaza, que si no, que si tiene un monumento y unos árboles, no, Claro. sino por lo que rápidamente genera, ¿no? Es como vos haces una plaza donde no había y al otro día la gente se la apropia rápidamente. Tal cual. Como entra, empieza a disfrutar. Claro, sí, sí. Y ahí te das cuenta también la necesidad que existe de generar más y mejor espacio verde y público todo el tiempo en las ciudades. Ujú. ¿Por qué? Porque la demanda de la gente es infinita. Entonces, sobre todo cuando uno ve tal vez niños, niñas que están ahí en un lugar y uno piensa, bueno, antes por ahí de tener esta plaza cerca de su casa, Claro. qué sé yo, por ahí jugaban en el balcón, Claro, o en la o con el terraza, celular. claro, o con el celular. Y entonces creo que ¿Dónde esas es el cosas espacio? son las que, sí. Me Y imagino a veces- también el orgullo de pasar por la plaza, ¿no? Y decir, yo fui parte de ese diseño, ¿no? La diseñé yo o hice Sí, yo. sí. Bueno, muchas veces, o sea, respecto del diseño, uno piensa como, uno mira y dice, ¿la están usando como pensé que la iban a usar o no? O como, Sí, también me imagino, claro, el ¿no? funcionamiento. No, pero eso era para otra Claro, cosa. claro. Claro. Pero sobre todo, más que el proyecto de arquitectura, yo siempre digo la arquitectura del proyecto. Lograr que haya un espacio público donde no había Ujú.
ese es el logro más importante, porque por algo no había. Las Claro. ciudades no es que son fáciles de transformar. No, me Sí, imagino. si fuera a decir, che, hay que tener más espacio público, bueno, hagamos. No, porque no sé, el espacio. Tiene un pienso. Claro, entonces, eso creo que es lo más importante. Y me parece que también hay mucho para aprender de otras ciudades, cómo lo hacen. Y bueno, el mundo es un mundo que se está volviendo muy urbano, Ujú. es decir, la población del mundo está eligiendo irse a vivir a ciudades, abandonar las áreas rurales para vivir en ciudades, Tal cual. porque, fíjense dónde estamos ahora, bueno, Sí, saben, sí. saben Sí, sí, cómo es. Grand Hotel, Punta Todo, del Este. bueno, todo esto es tecnología, entonces Tal cual. la revolución tecnológica hizo a que nosotros somos productivos con la tecnología en nuestro celular. En un Todo. metro cuadrado sos productivo, trabajás. Imagínate. Por eso decía, es un buen ejemplo este. Sí, Y desplazó la revolución tecnológica industrial, que para producir necesitabas la vía del tren, Todo. los galpones, la fábrica. Entonces esas infraestructuras quedaron obsoletas en el tiempo y de alguna forma son oportunidades para relanzarlas en otro formato para lo que necesita la gente hoy por hoy. tal cual. Otro más, ¿qué lugar ocupa la sostenibilidad en los proyectos actuales del desarrollo urbano en Buenos Aires? Es muy importante. La sostenibilidad no solo comprendida desde lo ambiental, ¿no? Ujú. Es importante saber que lo sostenible está compuesto fundamentalmente por tres grandes cosas. Lo ambiental es una agenda muy relevante para las ciudades. Ujú. Lo social, porque muchas veces lo que hace insostenible algo es que no sea o de acceso a la mayoría, y por otro lado lo económico, que también hace muchas veces que algo sea insostenible, o su mantenimiento o su ejecución hace que sea insostenible en el tiempo, ¿no? Recién estábamos ahí en el salón y se escuchaban algunas preguntas como, ¿pero cuánto valen las expensas del metro? Bueno, ¿cuánto vale por mes eso? Por ahí una persona accede a comprar algo, pero después no lo puede mantener. Eso sería que se vuelve insostenible. Ujú. El planeta se va a volver insostenible si no hacemos cosas a favor del ambiente, y en la agenda de la ciudad está muy presente la cuestión ambiental, sobre todo porque Buenos Aires es una ciudad grande, Muy grande. tiene 201 kilómetros cuadrados, tiene 3 millones de personas que duermen, yo digo, a veces decimos Es viven, Uruguay, ¿me entendés? es Uruguay. Uruguay tenemos 3 millones de habitantes, o sea, Bueno, mirá, todo nuestro país. y en Buenos Aires duermen 3 millones, pero todos los días entran 3 millones a vivir. Claro, O sea que es una ciudad que de día son 6 millones de personas. imagínate. Y esas 6 millones de personas consumen, se mueven. ¿Qué quiere decir se mueven? Que si tenés una mejor matriz de movilidad, más saludable, más sustentable, vas a poder disminuir el efecto que tiene sobre el ambiente. Y si no atendés esas cuestiones, es muy difícil, se vuelve insostenible. Entonces, Buenos Aires hace muchas iniciativas en todos aspectos: transporte, construcción, generación de nuevos espacios verdes y públicos, disminución del efecto isla de calor, que en las ciudades es muy importante, ¿no? Como lugares con sombra, porque el volumen y la densidad es importante, con lo cual tenemos ese desafío todo el tiempo presente. Me imagino. Después, también, ¿cómo se logra el equilibrio entre el crecimiento de la ciudad y la no me sale la palabra, preservación de todos esos espacios que vos construís, ¿no? Muy buena pregunta. Pero me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no? Porque... Para eso te voy a transmitir un concepto. Trato siempre de... ¿Saben lo que es el concepto de la sábana corta o la manta corta? No lo conozco, pero Ok. ¿cómo es? Si yo te doy una noche de frío, te doy una manta cortita, vos tenés un ejercicio de equilibrar Sí, me imagino. bien qué elegís taparte y cómo, ¿no? Claro. Y entonces la manta corta, que es que si descuidás mucho algo, ahí es donde vas a enfermar, y si descuidas mucho lo otro, entonces Claro. el equilibrio, o sea, esas tensiones, la manta corta representa una tensión, y esas tensiones están presentes en muchos ámbitos, ¿no? Me imagino en el arte, la tensión que tiene un artista entre ser popular, o sea, que tener mucho volumen, o ser reconocido, ¿no? Y creo que es así en la mayoría de los aspectos de la vida. Hay tensiones en la política, ¿no? Y en la economía, ser accesible a muchos, o qué sé yo, a unos pocos.
el equilibrio en la ciudad es una búsqueda. Me imagino. Es una búsqueda Es como constante. Porque, lo que dijimos antes, como es un organismo vivo y está en constante movimiento, el equilibrio no es algo que uno aspira a que, como el micrófono, se quede estático en un lugar. Eso no sería el equilibrio. El equilibrio es cuando vos estás... Se está moviendo. Claro, no estás estable. Argentina, que es una ciudad muy cambiante, ¿no? Argentina es un país cambiante, Bueno, que sí, país. es un país cambiante, que muchas veces los proyectos tienen que tener esa lógica de estabilización, ¿no? Como Ujú. que en realidad la cuerda y el palo que usa el equilibrista Sí, me imagino. tiene que ver con mantener un equilibrio y poder seguir avanzando. Yo a veces pongo una figura, como verás, soy muy de poner ejemplos, Sí, sí, me di cuenta. que es la de la bici, la de la bicicleta, que a veces ir para adelante te ayuda a mantener el equilibrio, ¿no? Es mucho más difícil Sí, claro. mantener el equilibrio de una bici frenado que yendo para adelante. Es el principio fundamental de andar en bicicleta. Entonces, creo que Argentina tiene como gran activo que es un país lleno de gente que va para adelante, a pesar de que hay que hacer equilibrio, ¿no? Y a veces andar en bici en una zona pantanosa requiere mayor equilibrio pero se pasa. Pero se pasa y creo que también nos va formando en algo que hace un ratito en el panel se lo decían a Manuel Valdés. Eso mismo. Le decían que era como cambio, de élite, le dijeron que era un empresario de élite, claro. Y yo creo que al final el alto rendimiento es así, ¿no? El deporte, que es como el que puede sobreponerse a la mayor cantidad de estímulos externos. Olvídate, si sos empresario en Argentina ya es como... Sí. Sos todo. Yo no soy empresario en Argentina, pero hablo mucho con ellos. Bueno, empezá a trabajar. Y muchas veces, muchas veces un poco lo que reclaman, lo decían hoy también, cuando uno llega a un lugar como Uruguay, con reglas claras, con previsibilidad en la economía, uno se relaja, ¿no? Allá estamos como constantemente atentos a cómo innovar, que es muy bueno, por un lado, porque uno tiene la necesidad de siempre estar pedaleando fuerte y con fuerza, y eso desarrolla el sano en algún punto, claro. Pero también genera cansancio, y así que ideal es como no ir a andar en bici paseando, ¿no? Claro. Como pudiendo disfrutar del paisaje. Y bueno, y viendo las circunstancias que hay en el camino. Un poco, estar atento, nunca no estar atento. Sí, me imagino, bueno, es un poco lo que hablan todos los que trabajan en Argentina, que siempre están atentos, ¿no? Se levantan y en vez de chequear el clima, se fijan el cambio, o cosas así, ¿no? Eso, claro, Eso muchos de los proyectos, incluso en términos de desarrollo urbano, son proyectos de un plazo mayor a un periodo de gobierno o a un ciclo económico. Me imagino. Entonces, hemos pasado por buenos, por malos momentos, pero lo que tenemos en la gente es que siempre duró poco y cambió. Entonces ese constante devenir, hoy decían como un electrocardiograma, decían, sí, es resistir los ciclos malos, aprovechar los buenos. Y bueno, qué sé yo, la estabilidad tiene su lado bueno y también tiene su lado malo, ¿no? Como sí, obvio. A veces es aburrido. Cualquier cosa nos tienen a nosotros acá. Sí, estamos cerca, sí. O sea, no se tiene que preocupar. Así es. Después otra pregunta también, y vamos cerrando, ¿cómo gestionas la toma de decisiones en tu rol, no? Bueno, que ahora dejaste, pero me imagino no debe ser más fácil. No. Trabajas con un equipo. Sí, tengo un equipo muy grande. Sí. Bueno, muy grande. No tanto en cantidad de gente, pero sí como muy capacitado para encarar los desafíos. Y yo creo finalmente que hablamos por momentos de empresarios, pero al final hay un componente de liderazgo que es común a todo, ¿no? Liderazgo que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderazgo que tuve o tengo yo en el rol que ejercí, y que al final uno tiene que tener la convicción de llevar adelante uno de este tipo de transformación, de proyectos, tomar riesgo, y el equipo que está atrás un poco te mira y está viendo que si vos tomás riesgo, que si vos crees que con convicción vas a poder lograr esa transformación que no es fácil, ellos van a ir atrás. Entonces creo que hay un gran componente de liderazgo, de equipo y de convicción también, ¿no? Que cuando uno hace las cosas por convicción y no por conveniencia, un poco está poniendo también en riesgo su capital profesional, político, reputacional,
Entonces, no es gratis cuando uno irresponsablemente toma una decisión. Entonces, Sí, no me imagino. Creo que uno trata de rodearse siempre de gente, dicen, mejor que uno, O que tiran todo para el o que mismo tiremos lado. todo para el mismo lado, y tratar, yo en esa cantidad de años, imagínate, el equipo ha ido rotando mucho también, de ir formando gente, futuros líderes, ¿no? Y esto de ser como ya uno a cierta edad empieza a querer que el otro tome la posta, y un poco tiene que ver con mi Sí. decisión también de cambiar un poquito de rumbo, y es que el equipo ya está preparado para Avanzar. tomar, sí, sí, y creo que de esa manera lo vamos a hacer sostenible, y que no va a ser, si se va uno cambia Claro. todo, y no, que eso que creo que es Dinámico. importante, dinámico y sostenible al mismo tiempo. Bueno, otra pregunta que para ir cerrando. Yo tengo 21 años, así como parece. Y bueno, nada, un poco de nuestros espectadores son muy jóvenes también. Y nos siguen también porque van por el lado del sí se puede, ¿no? Sí, Del emprender, de, bueno, quiero llegar a... 100%. Entonces, ¿qué consejos les darías a todos esos jóvenes que nos están mirando que necesitan ese empujoncito para salir adelante? Uf, me encanta eso. Mirá, un consejo muy concreto es lean El Principito una vez por año. El Principito. Una vez por año. Me Si no lo encantó. leyeron, lean El Principito Tengo una vez una por año. tía que seguramente nos está mirando que ama El Principito, Sí, lo sí. tiene tatuado más o menos. Sí. Al Principito hay que leerlo una vez por año. Si se puede en enero, cosa de encarar el año lleno Ahí va. de Principito. Me encantó. No, cuando digo, claro, digo, lean, es como un consejo concreto, Sí, sí. pero digo, el consejo es que cuando uno hace las cosas con pasión, sabes que en arquitectura, un famoso arquitecto, Mies van der Rohe, un arquitecto del 1920 y pico, ejerció mucho en Chicago, en Estados Unidos, él tiene la famosa frase que dice less is more, ¿no? Menos es más. Y hace poco un arquitecto contemporáneo que se llama Bjerke Ingels, que es de Canadá, sacó un libro que se llama Yes is More. Ah, mirá, justito. Sí, en realidad Yes is More, diciendo sí, Sí. todo se puede hacer. Y obviamente si ustedes googlean, se llama Big, B-I-G, Bjerke Ingels Group. Me suena ese libro. Sí, sí, y son proyectos que uno a priori parecería que no se pueden hacer, ¿no? Como desafían la física, desafían las formas, pero creo que el concepto atrás de la forma que uno puede gustarle más o menos es que todo se puede hacer, y que yo creo que muchas veces el consejo o el amigo que estás y no tiene costo decirte no, eso no se puede hacer. Me pasó en todos los proyectos que encaré, ¿no? en todos. No, que digan, no, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nadie lo hizo hasta acá. Claro. Y uno toma como que, como nadie lo hizo hasta acá, entonces no puede pasar. Mira, y yo te voy a contar algo, algo que emprendí hace mucho tiempo. Yo, como te dije, me gusta mucho la bicicleta, y un día volví a mi casa de trabajar como arquitecto, iba en bicicleta a trabajar, y mi mujer, María, que es publicista, muy estética, me dijo, sos un ridículo, porque estaba con mi casco de carrera y vestido de arquitecto. Entonces, yo le dije, bueno, deberían existir cascos que parezcan sombreros. Dije, ¿cómo no hay? ¿No? Entonces empecé a buscar, no había. 5 años después, vendía cascos de bicicleta en Europa. No, me encantó. Y el consejo es, no está todo inventado. Esa frase es mentira. Está todo inventado, es mentira. No. Estaba inventado esto, el streaming con la cámara y cosas. ¿Y que los cascos tenían forma de sombrero? De gorra. Así va vos a trabajar. Después me encantó. lo vas a googlear, te voy a mostrar. Sí. No lo hago más hace mucho desde que. Me encanta. Pero esa idea como de emprender, no necesariamente solamente como un negocio, un trabajo. Emprender una idea, llevarla adelante con convicción, que a la gente le guste. Y todavía me pasa, ¿sabes qué? Que salgo a correr por ahí en Buenos Aires y pasa gente con el casco que yo diseñé. Sí, mirá, ese casco. Exacto. Entonces digo, no está todo inventado. Así que lean El Principito, Yes is More, y no está todo inventado. Inventen algo. Bueno, dice que El Principito en realidad depende en qué época de la vida estés, lo ves de diferentes formas. Por eso digo que hay que verlo todos los años, porque en el fondo, mantener la frescura que El Principito tiene cada vez que va a un planeta y habla con las personas grandes, ¿no? Y él dice, las personas grandes son aburridas porque sacan cuentas y no saben bien para qué sacan las cuentas. Entonces está el que cuenta los planetas, y cuando termina de contarlos, El Principito dice, ¿y para qué contar los planetas? Para saber cuántos tengo.
¿Y para qué saber cuántos tenés? Claro. No, por si viene alguien y se roba uno. Pero acá no hay nadie, ¿no? Nadie se va a robar uno. ¿Qué haces cuando terminas de contarlo? Los vuelvo a contar. Claro, para tener Entonces, ahí en cuenta. claro, entonces preguntarse para qué uno hace lo que hace y con qué propósito finalmente, ¿no? Como, bueno, esto que yo te decía, no, yo lo hago porque creo que mejora la vida de la gente. Lean El Principito. Ahora que estamos en enero, Sí, 5 de enero, si no tienen el libro, El Principito. Y buscar los cascos en Google. Se llamaban On Style, con doble N, y eran cancheros. Te voy a mandar uno. Te voy a mandar uno Me encanta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, la verdad, súper enriquecedor, aparte para toda nuestra audiencia, que bueno, vamos enfocados por ese lado. Y Gracias bueno, a un ustedes. placer. Cuando quieran, Hacemos otra. cuando Ahí va, me encanta. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.